Queridos amigos, tenemos que concluir hoy esta aventura, diríamos, de seguir al Principito en su viaje sideral, viaje de terreno. Recuerdan que les he dicho cuando comenzábamos a analizar obras que un análisis de una obra literaria requiere que tenga como tres partes. La primera parte hay que situar la obra. Una obra cobra sentido si está situada primero en la obra general del autor, en la producción del autor, y el autor situado en su época. La segunda parte es explicar lo que tiene de creatividad la obra. ¿Cuál es el tema fundamental de la obra? Ver un poco cómo se desarrolla, los ámbitos que se crean, los niveles en los cuales se vive, etc. Y ya por fin la tercera parte, que es la valoración. La parte más larga es la segunda. Esta tercera es una valoración que puede ser un poco más larga o más breve, pero que es una mirada de conjunto a la obra. Es lo que vamos a hacer hoy. El Principito es una escuela de encuentro, como les he dicho el último día. Es un acontecimiento personal, el encuentro, que exige un largo aprendizaje y una dura ascesis a veces, un esfuerzo a veces por cambiar la manera de ver las cosas. Si vives en el nivel 1, subir al nivel 2, sin dejar el nivel 1, subir al nivel 2. En principio, los dos protagonistas sentían nostalgia de la vida creativa, pero se hallaban lejos de conocer el secreto de su lógica interna, sus exigencias, sus leyes. Cuando el Principito le dijo, dibújame un cordero, como ya les dije varias veces, no hay que entenderlo en el nivel 1, como si él quisiera tener un papel con un dibujo de un cordero. No le importaba eso. Quería alejarlo de la vida manual, de su interés de arreglar el motor del avión y marcharse del desierto. Él lo que quería era saber si tenía sentido para la creatividad. Por eso le dice, dibújame un cordero. Hubiera sido igual que le hubiera dicho, cántame una canción de tu tierra. Lo mismo. Era ejercitar la creatividad. Pues bien, tenían nostalgia de la creatividad, pero no la realizaban. Fíjese aquello que dijo el piloto, que lo dijimos el primer día, pero lo dejamos un poco para el final, ver la explicación. El piloto, que era de una familia muy acomodada, casi diríamos rica. El piloto decía, no tenía nadie con quien hablar verdaderamente. Aquí ya está indicando que hay una manera de hablar que no es verdadera y otra que sí lo es. Claro, al conocer lo que es este relato y por dónde se mueve y cuál es el espíritu del autor, ya nos damos cuenta ahora de lo que quería decir. Hablar de algo que para él no tenía importancia. Él quería hablar de estas cosas, cómo es el ser humano, cómo debe ser para captar bien las cosas. Todo lo que le dijo el zorro al Principito, todo eso es lo que le gustaba a él hablar de eso. No de cómo van las corbatas o qué tipo de corbata es esta, si pega o no pega con el traje. Bien. No tenía nadie con quien hablar verdaderamente. Claro. Esto es algo que para que haya encuentro es necesario, claro, encontrar a alguien que le guste también moverse en ese nivel. ¿Qué significa la figura del Principito? En algún momento nos preguntamos, ¿qué es? ¿Es un niño de verdad? ¿O es una apariencia de niño, pero es una persona mayor con aire de niño, con vestido de niño? El Principito, viéndolo en conjunto, realmente se ve que es una persona adulta con alma de niño. Alma de niño en el sentido de que va buscando lo esencial, va buscando lo auténtico, No tiene doblez. Y él cuando se interesa por una cosa insiste. Él, por ejemplo, pregunta mucho, pero pregunta siempre todo aquello que se refiere al nivel 2. Si son cuestiones del nivel 1, ni hace caso, no contesta. No contesta porque sea mal educado. Esto sería una cuestión psicológica o más bien de tipo ético.
Pero aquí estamos en estética. En la estética hay que ver un poco la actitud fundamental del personaje. No nos importa aquí si es bien educado o mal educado, nos importa lo que él intenta decir. Cuando uno tiene interés por algo, hace caso, contesta, pregunta, etc. Cuando ve que aquello no tiene importancia, no hace caso. Y todo esto tiene mucha importancia en una obra que no tiene desperdicio. Es decir, todo lo que dice Saint-Exupéry tiene su razón de ser. Se muestra como un niño de figura noble, preocupado por plantear con radicalidad, de frente y en exclusiva los temas básicos en la vida personal. Pero comete errores. También los adultos cometemos, y a veces excesivos errores. Pero lo fundamental es que él tenía el ideal bien claro. El ideal era encontrarse, en principio con su flor, que representa un poco al ser humano. Comete error, y entonces quiere probar, a ver si en otra parte encuentra a alguien que sea más propicio para el encuentro. Pero siempre, siempre mantiene la flor como el referente. Por eso si él se encuentra con el vanidoso, con el geógrafo, con el, qué sé yo, el farolero, el rey, está comparando con la flor. Mi flor, a esto le gustaría, no le gustaría, ella es distinta. El piloto es sensible a toda suerte de actividad creativa, pero estaba atenazado por urgencias de carácter mecánico, arreglar el avión. Eso que nos pasa tanto en la vida, que a veces anhelamos otro tipo de vida, de dedicaciones, pero está uno atado. Ahora bien, aquí vamos a ver cómo es posible cambiar. Y este cambio se lo va a sugerir el Principito, cuando él está preocupado por una flor, que parece algo que no tiene importancia. Pero ahí tiene su ideal. ¿Quién era el piloto? Veamos algo más. El piloto era una persona que tenía muchas cosas, pero le faltaba algo que para él era muy importante, que era entenderse con los suyos. El hablar con alguien y que te guste hablar con esa persona indica que te encuentras en el clima apto para desarrollarte. Entonces, como no encontraba aquello, se marchó. Esto también es un error, porque a veces podemos no encontrar un ambiente propicio a lo que nosotros pensamos que es nuestra vocación, nuestro ideal, pero todo se puede cambiar, también ahí podemos nosotros influir. No cambiar a primeras de cambio, no intentar, diríamos, abandonar la lucha, esa lucha incruenta que a veces hay que luchar en la vida para llevar adelante sus ideales. Ambos procedían por tanteo, iban viendo lo que tenían que hacer en cada momento. Aumentaban su caudal de experiencias, aceptaban y agradecían las lecciones que alguien les daba. Pero también el piloto conservaba su ideal, el ideal de tener una vida realmente de encuentro auténtico. Y por eso superaban los errores. Los errores son muy difíciles de evitar en la vida, si no es en un momento es en otro. Lo importante es mantenerse fieles a los ideales que uno tiene, cuando esos ideales realmente tienen un cuerpo, tienen un valor en sí, ¿verdad? Entonces veremos qué significa también la flor. La flor es otro personaje importante, porque vemos que es el referente para el Principito y acaba siendo un referente también para el piloto. ¿Quién es la flor? Bueno, se ha discutido mucho de dónde había extraído Saint-Exupéry esta idea de la flor como el referente de todo ello. Hoy estamos convencidos de que esa flor realmente estaba inspirada por su mujer Consuelo. Tuvo sus diferencias con ella, ¿no? Tenía un carácter también a veces un poco especial, pero en el fondo se querían. Y tenemos un referente de la obra famosísima, Vuelo Nocturno, una de las primeras de él, cuando él dice lo siguiente, mejor dicho, él alude a un texto de su mujer Consuelo, en el cual ella cuenta que él le dijo en un momento, cuando volvamos a Francia,
le dijo en 1943, ven, en plena guerra, ellos estaban exiliados, cuando volvamos a Francia necesitaré un clima diferente para trabajar. Una mesa grande, una casa muy tranquila, con té, con rosas y sobre todo cigarrillos. Y tú estarás junto a mí. Sabes, la rosa del Principito eres tú. Tal vez no he sabido cuidarte siempre bien, pero siempre te encontré bella. Bueno, aquí tenemos una referencia muy clara. La flor. La flor que aparece como vanidosa. Bueno, ser algo vanidoso porque tampoco es un delito. Una cosa es ser altanero, porque entonces el altanero se deja llevar por el orgullo, puede molestar a los demás, pero un poco, hombre, que ella abra sus pétalos y al sol de la mañana y se sienta bella, bueno, tampoco es, hay que exagerar. Él realmente exageró, dejar a la flor, que era para él todo, por un defecto, un defectillo, que era un poco vanidoso. Pero la conservó como el ideal de su vida, el referente de su vida. Y fue lo que hizo realmente que él, cuando se encontró con el piloto, y él podía decir, el Principito, pues he encontrado ya mi príncipe azul, pues me voy a quedar. Y él dice, no, tengo que volver con ella. Tengo que volver con ella. Le he dejado, hice mal, lo dije en varios sitios, no debí de haberlo hecho. Pero entonces él, como era su ideal, vuelve. Para eso tiene que morir. Entonces quiere decir, eso es un tema tan importante en toda la mística tradicional, en la ascética, en libros religiosos, etc. Frases del Evangelio, que hay que morir al hombre viejo, decía San Pablo, que es morir al apego al nivel 1. El apego al tener cosas, apegarse a las posesiones, pero es con un espíritu egoísta, de todo para mí, y los demás, pues ellos que se las apañen, pero yo me las apaño con lo mío. Entonces eso hay que superarlo. En todos los libros de espiritualidad se habla de la renuncia a sí mismo. Bueno, se trata de esto, renuncia a ese hombre del nivel, o mujer, del nivel 1, ¿verdad? Que se apega a eso y no quiere saber nada con toda la vida superior. La vida de entrega, la vida de comprensión, la vida de buscar en común la felicidad. Pues bien, eso es lo fundamental que podríamos decir sobre la flor. En todas sus obras estamos viendo, al ver en conjunto Principito, pero yo recuerdo Vuelo nocturno y bueno, Tierra de los hombres, qué sé yo, en todas las obras de Saint-Exupéry se ve que él quiere ir a lo esencial. Recuerdo en Tierra de los hombres cuando él cuenta sus viajes nocturnos en el avión y decía, yo vivo arriesgadamente, pero no busco el riesgo, no amo el riesgo. Yo amo la vida, yo quiero vivir con plenitud. Y él veía en la vida esta del vuelo y de visitar monumentos, ir al desierto, volver, etc. Veía él toda una fuente de experiencias profundas. Él se iba siempre a lo profundo. Y en esta obra, que apenas tiene argumento, fíjense, apenas tiene argumento. Es curioso, si vemos todas las obras de Saint-Exupéry, veremos como al principio tenían bastante argumento. Argumento casi, diríamos, aventurero. Era un piloto que tiene que hacer el viaje nocturno para llevar el correo de Patagonia a Buenos Aires. Terrible aquello, sin radar, con un avioncito pequeño, entre las nubes muchas veces, por encima de los Andes, qué sé yo, y sin ver. Y tenían que arriesgarse a correr ese tremendo riesgo, cumpliendo el deber. Por eso sus primeras obras tratan mucho del deber. Y él cuenta todas aquellas aventuras. Pero cada vez el argumento se hace más endeble, hasta que en el Principito ya casi no existe. Casi no existe. Es un argumento, no es más que un pretexto para irnos dando esas perlas que vemos que son como gotas de sabiduría, la una mayor que la otra, a lo largo del libro. Luego ya el libro siguiente, que es el que fue escribiendo durante años y se publicó después de morir él, Citadel, es decir, Ciudadela, ya no tiene argumento ninguno, son todos solo perlas, engastadas una tras otra. Pues bien, esta obra casi no tiene argumento, lo importante es el tema, ¿ven?
aquí se ve muy bien el tema. Por eso yo siempre a mis alumnos les decía, el argumento hay que verlo, hay que entenderlo, pero a través del argumento hay que ir enseguida al tema, el tema fundamental de la obra. ¿Cuál es? Una escuela de encuentro. Él quería aquí hacernos ver que no basta eso que se dice, pues nos queremos, tenemos atracción, etcétera, sino que habrá ver realmente, hay encuentro entre nosotros. Esto sería el tema profundo de la obra. Y él entonces esto lo manda a los franceses para decirles el tema cuál es, lo principal es el encuentro. Y esto no nos lo han quitado la guerra, los tanques del enemigo. Esto somos nosotros los que lo tenemos que hacer y construir esta vida. Por eso él escribió casi al mismo tiempo que este libro Tierra de los Hombres, para hacer ver lo importante es el amor mutuo, es ayudarse mutuamente. Y vemos ahí como el hombre más humilde del desierto, el beduino, salva de morir a dos chicos de la alta sociedad francesa, poderosos, fuertes físicamente y mentalmente, y les salva la vida, regalándoles parte del agua que él podía necesitar para su viaje de taxista, diríamos así, en camello, desde Libia hasta Dakar. Un viaje que lo tenían bien contado, tantos días, 14 noches, que había que tener su reserva de agua, porque quedarse en el desierto sin agua era quedarse prácticamente fulminado por la sed. Pues bien, entonces él, todo lo que quería decirle a los franceses y a todo el mundo es, lo importante es la amistad, lo importante es ayudarse unos a otros. ¿Qué tiene que ver un francés, un joven francés, con un beduino de Libia? Parece que no tiene que ver nada, pues tiene que ver todo, porque él con su generosidad le salva la vida a ellos. Por eso le dice, tú eres el gran señor que tienes el poder de dar de beber. Le dice, el chico rico, bien formado, el piloto, se lo dice al pobre beduino, que era un recadero del desierto. Bien, pues eso mismo pasa aquí. Aquí viene a decir, no importa si yo soy de familia acomodada, lo que importa es realmente conocernos y ayudarnos. Tú lloras porque estás desconsolado y yo te cojo, te acuno, yo te consuelo. Aunque pierda tiempo respecto a mi trabajo de mecánico en el avión, pero tú eres para mí ahora todo, ¿no? Esto es la idea fundamental. Ahora, por eso vemos que esta obra, El Principito, es toda ella una alegoría. Yo cuando tengo aquí una imagen del Principito, que es una monería, y a veces cuando leo estas cosas, las preparo, las tengo ahí conmigo para verlo bien claro, porque es una monería, cómo lo dibujaba él. Pues bien, cuando lo miro así, yo digo, es toda una alegoría. Alegoría es una obra en la cual es un relato que tiene todo el valor trascendente en todo momento. Por eso en todo momento hay que estar traduciendo el lenguaje al nivel 2. Todo el momento. Todo lo que se dice es una trama orgánica de símbolos que se propone descubrir el lado oculto y más valioso de la vida humana mediante un lenguaje que sea accesible a todas las personas que tengan capacidad de abrirse a lo noble, a lo elevado, etc. Pues eso está escrito para personas mayores que tienen alma de niño, alma de búsqueda, que está preguntando, que quiere saber el porqué de todo. El Principito diríamos que es lo mejor de nuestro ser, más que un personaje en el sentido normal del término literario, diríamos es mi Principito interior, es mi ángel interior que cuando estoy yo discurriendo una vida un tanto desorientado me dice, cuidado, dibújame un cordero, elévate. Has perdido la guerra, no está todo perdido. Da el salto a la vida auténtica, a la vida que quizá tú antes no estimabas y ahora ves que es lo único que tienes y es lo mejor que tienes. ¿Ves? El Principito es la voz sugerente de nuestra conciencia más lúcida, que en los momentos de aparente catástrofe nos invita a elevar el ánimo mediante un cambio de actitud. Eso que los griegos llamaban la metanoia, ¿no? El cambio de mente. Yo diría un cambio de nivel, ¿ves? Este giro espiritual fue postulado por numerosos pensadores contemporáneos. Les he dicho antes que Saint-Exupéry tenía una capacidad grande para captar lo que decían los filósofos de su época.
Y yo he tenido que hacer la tesis doctoral precisamente sobre esa época y sobre esos filósofos en los que Saint-Exupéry se inspiró. Y él sabía cuál era el mensaje profundo de un Gabriel Marcel, o de un Martin Heidegger, o de un Karl Jaspers. Y hablaban de eso, de pasarse a otro nivel. Y entonces él lo quiso decirnos ese mensaje, pero en términos literarios. Y hoy cualquier persona puede leer El Principito. Ya captarlo profundamente ya exige un poquito más, pero lo dice con un lenguaje tan bello, tan sugestivo, que aunque no entendamos todo, parece que nos gusta sumergirnos en ese mundo. Entonces diríamos, todo lo que dicen esos filósofos sobre no apegarse a aquello que se puede tocar, que se puede manejar, que se puede comerciar con ello, etc. Superar eso a otro nivel. Eso es lo que ha querido él. Si leemos El Principito con espíritu creativo, sentiremos en cada página una llamada al ejercicio de esa forma de inteligencia desarrollada, inteligencia madura. Yo lo llamo mirada profunda, abierta a todas las vertientes de la realidad. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental que se nos ofrece aquí? Decir que cada persona no es solo aquello que vemos. Muchas veces lo profundo de una persona no se la ve, se lo puede intuir a través de la actitud. No se ve con los ojos del cuerpo lo que es una persona. Y por eso le decía el zorro, no se ve bien con los ojos, sino con el corazón. Cuando uno pone corazón en el trato con una persona, a veces se la ve con más profundidad que cuando se la ve sin ese diríamos, ese sentimiento de acogimiento, de entrega, etc., ¿no? Bueno, entonces vemos que aquí se nos habla de una inteligencia relacional. Bueno, no se habla, esto lo digo yo, pero está en el fondo de él. Es una inteligencia para captar las relaciones. Aquí se ve como cada realidad, cada persona es igual al conjunto, a la trama de relaciones que va creando en la vida. Aquí, por ejemplo, para entender al Principito hay que verlo en su relación con la flor, pero también en su relación con el piloto, relación con toda la gente que va conociendo. Conoció a gente por los espacios y por ahí, pero dijo, no, con esos no me puedo encontrar. Cada uno es un poco fruto de las relaciones que va creando. Gabriel Marcel, este gran filósofo francés y músico y dramaturgo, solía decir, toda mi vida es fruto de 3 encuentros. 3 encuentros con 3 personajes que él los cita, ¿verdad? Y a veces pasa eso en la vida. Pues bien, la muerte seguirá existiendo, pero si leemos al Principito, parece que nuestra mirada profunda se abre a otro sentido de la muerte que es distinto del normal. Es la muerte como un tránsito, que también la encontramos en el cristianismo, ¿verdad? Para los primeros cristianos no hablaban de la muerte de María, el tránsito de María. Venga, es otra concepción, ya no se queda todo en este mundo. ¿Ah? Seguirán existiendo las estrellas, pero el Principito nos dice, si las miras ahora, como yo voy a estar en una de ellas, tú cambias. Es decir, nos cambia la mirada. Y ahora terminamos con una frase que es realmente muy bonita. Le dice el piloto al Principito, no, mejor dicho, le dice el Principito al piloto, cuando te hayas consolado de la pérdida, de la despedida, estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Él era muy pronto para reír, pero con una sonrisa muy graciosa. Y abrirás a veces tu ventana, así, por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. O sea que hasta la sonrisa y la risa se le cambiaba porque había sido amigo de un Principito que sabía reír. En una grabación que hay en francés del Principito, que yo he podido leer, la tengo en casa, es una maravilla cómo está representado, una sonrisa franca, abierta, pero al mismo tiempo profunda, seria. A mí se me recuerda cuando oigo esa versión, se me recuerda la figura de Mozart, tal como yo lo conozco, el músico, que era también una persona que reía muy espontáneamente, como un niño, que le encanta una cosa y se ríe y dice bromas, pero cuando se ponía serio era la persona más seria del mundo.
es el autor, por ejemplo, del Requiem, es el autor de qué sé yo, el concierto para clarinete y orquesta. Son obras que te estremecen, ¿no? El quinteto para cuerda, que es una maravilla de seriedad, de profundidad. O sea, son personas que captan todas estas facetas de la vida de manera fantástica. Bueno, entonces terminando, fíjense en una frase de Saint-Exupéry que dice tanto. Él quería vincular unas realidades con otras para enriquecer la vida del hombre, para enriquecerla. Por eso él dice que en la vida hay que integrar aquello que se ve con los ojos del cuerpo, pero también lo que no se ve con esos ojos, integrar en lo que es urgente, pero no es tan necesario, con lo que es verdaderamente necesario. Quiero integrar. Y entonces dice él, lo urgente es muy importante. Por ejemplo, urgente es comer cuando uno tiene hambre, o beber, porque si no se come, no se nutre uno, no es hombre, ¿no? Y entonces, claro, pues ya desaparece. Pero dice él, el amor y el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes todavía. Bien, esta frase resume un poco lo que era Saint-Exupéry, lo que es esta obra. A él se le nota, sobre todo en sus obras últimas, un sentido muy profundo para la trascendencia religiosa. Yo estoy convencido de que si no hubiera tenido la gran desgracia de morir en el último viaje de los 5, viaje de guerra, que le permitía, el último vuelo que le permitieron a él hacer por tierra enemiga, si no hubiera muerto en el último momento del último viaje de los 5 que le habían permitido, que ya fue desgracia, allí en Córcega, entonces yo estoy convencido de que Saint-Exupéry hubiera llegado a la fe, hubiera llegado profundamente a la fe, por toda su manera de pensar. Y esto se ve perfectamente en su obra póstuma, que es la Citadel, Ciudadela. Repito, cuando dice él, el amor en el sentido del amor auténtico a las personas, el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes todavía que lo urgente. Queridos amigos, con esto termino estas breves sesiones sobre el Principito, y vimos en ellas cómo si profundizamos en las obras, la buena literatura da mucho de sí, Tendremos ocasión en otros vídeos de hacer lo mismo con algunas otras obras, y verán cómo realmente es un tesoro que tenemos. Es un tesoro que tenemos. Es una lástima que en los centros escolares medianos y superiores no se le dé la importancia que se debe dar a este tipo de análisis, porque realmente la buena literatura, cuando se la analiza a fondo, da mucho que pensar y abre los horizontes. Y eso es lo importante en la vida, no quedarse con un horizonte estrecho, abrir los horizontes para ver todas las inmensas posibilidades que tenemos en la vida de crecer como personas. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado un poco con estas sesiones y que les haya acrecentado su deseo de volver a leer El Principito del bueno de Saint-Exupéry. Muchas gracias.